Los temas que se hablaron en el encuentro, básicamente estos. Una de las cosas que veíamos era que en Tucumán a mí me exigen dar clases presenciales, ¿no? Esto, digamos, no me ha llegado un ultimátum, pero me piden que dé clases presenciales porque la acreditación de la carrera de abogacía de la UNT es como carrera presencial. Ahora, charlando con colegas de otras universidades, por ejemplo, la UBA está exigiendo que todas las cátedras tengan aula virtual y tengan la posibilidad de que los alumnos accedan a las clases grabadas, porque este es un punto en el cual las universidades privadas tienen una ventaja. Entonces, a ver, está pasando algo, o en Tucumán no están actualizados acerca de cuál es la exigencia actual. La acreditación de Tucumán de abogacía se hizo en el año 19. Son 6 años o a comienzos de 2020 y tenemos acreditada la carrera hasta 2025-26. Pero hoy en día pasó algo entre todos. Pasó la pandemia, pasó la cuarentena, pasó la restricción sanitaria y todos se vieron obligados a desarrollar aulas virtuales. Bueno, yo me había ido de Tucumán. Yo en un momento me planteé seriamente presentar la renuncia, pero vino la pandemia y me exigían dar clases virtuales. No había otra forma, no, yo no podía ir a Tucumán a dar clases. Entonces, esa exigencia después se tiene que convertir en la posibilidad de que yo siga dando clases virtuales, aunque esté a unos cuantos kilómetros de distancia, porque, pero no por una cuestión personal mía, sino porque la enseñanza ha hecho un viraje importante en este punto y todos los alumnos tienen que tener una opción de aprendizaje que no esté atada a la presencialidad. Si además quieren ir a la facultad y hay profesores que dan las clases presenciales, fantástico, pero también tienen que tener el aula virtual. Y también tienen que tener la posibilidad de acceder a las clases grabadas. Esto es un tema que se debate hoy. El uso de las herramientas informáticas en la enseñanza es innegable. Las pedagogas que estuvieron en el encuentro, no. Yo me reía y le contaba la experiencia que habíamos hecho acerca de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dicen, bueno, los alumnos de hoy tienen que venir preparados para la incertidumbre, porque en la posmodernidad, como decía Edgar Morin, que es un sociólogo y pedagogo francés, tenemos que ir preparándonos para navegar a través de un océano de dudas por un pequeño archipiélago, digamos, de certezas. La posmodernidad ha traído profundos cambios en todas las áreas del conocimiento porque ha venido a eliminar mucha certeza, ¿no? Las instituciones de la modernidad han sido puestas en crisis. La familia, la escuela, la universidad, bueno, el sistema carcelario, el sistema educativo, todas se han puesto en crisis. Nada es como era antes. Hoy todo es relativo, todo es discutible, ¿no? Yo no digo que esté mal, al contrario, creo que tenemos que estar preparados para saber, digamos, desempeñarnos en un mundo en el que las certezas ya han desaparecido, ¿no? Y la incertidumbre que nos comentaban las profesoras es algo que ustedes tienen que aprender a manejar, porque los cambios legislativos, por ejemplo, provocan incertidumbre. Ustedes creen que salen a la calle con una herramienta que puede ser el código penal o alguna ley o el código procesal, y resulta ser que ese código en un par de años cambió.
cambió y tienen que aprender acerca del cambio, de la nueva utilización que se le va a dar a esa herramienta. Eso forma parte de la vida normal. Nosotros tuvimos un código penal que se modificó varias veces, pero a veces pasaron años sin que se lo tocara. Pasaron años sin que hubiera modificaciones profundas. En realidad, el código sigue siendo el mismo código de 1905. Y no ha cambiado, los cambios han sido cambios asistemáticos, han sido parches, pero bueno, los códigos procesales vienen cambiando. No sé si ustedes han tenido oportunidad de leer el material. Hace 30 años hubo grandes cambios en los códigos procesales, se empezaron a debatir los problemas constitucionales en el proceso penal. ¿Por qué? Porque el código que estaba vigente, que estuvo vigente durante más de 90 años en el ámbito nacional, que era el Código Barrio, vino a modificarse, actualizándose hacia el sistema mixto adoptado por Córdoba en 1940, pero que la Nación adoptó en 1994. Con casi un siglo de vigencia. Y en ese momento recién empiezan a modificarse los códigos procesales, incorporándose el sistema mixto, incorporándose la oralidad en el debate, y después de 30 años, un nuevo cambio de modelo, un nuevo cambio de paradigma. No es solamente un cambio de códigos, por lo menos la idea no es que sea solo un cambio de código, porque cambiar una ley por otra no cambia ninguna realidad, es obvio, pero la idea es un cambio de paradigma y un cambio de mentalidad en los operadores. Ahora, lamentablemente, la mayoría de los jueces, fiscales, defensores, etcétera, empleados del Poder Judicial de Tucumán siguen siendo los mismos que hace 4 años, antes de que cambiara el código. Entonces, si ellos venían acostumbrados a trabajar con, digamos, una forma, bajo una forma que era la forma del inquisitivo, y hoy en el adversarial van a tender a hacer exactamente lo mismo. Y yo lo veo todos los días. La tendencia de los operadores es a perpetuar las prácticas inquisitivas ahora bajo el ropaje adversarial del código sancionado en 2020. La idea no era esa. La idea era que aprendieran, se capacitaran, se formaran, mejoraran. Bueno, es una tarea bastante ardua. La Corte, que tenía la misión de implementar las capacitaciones, dejó pasar oportunidades, hizo un par de cursos, la Facultad de Derecho, yo propuse a la Facultad de Derecho diplomatura en proceso penal adversarial, la creación de la cátedra de técnicas de litigación, desde 2013, o sea, ¿no? Cursos de posgrado, de todos los que... Yo mismo di un curso de posgrado con otros colegas en 2013, tratando de preparar el advenimiento del código que se sancionó en 2015. Puso en vigencia en 2020, pero la idea era precisamente ir preparando a los operadores para que no tuvieran que cambiar de un día para otro un código sin tener idea de qué era lo que tenían que hacer y de qué manera se esperaba que modifiquen las prácticas, porque este tema de las prácticas de los operadores es determinante en derecho procesal. Dentro del proceso penal, digamos, todos tenemos las ideas constitucionales, los principios establecidos en las leyes. Ahora, los abogados, los jueces, los fiscales, los defensores hacen lo que quieren. No se trata de eso. Este sistema, el sistema adversarial, acusatorio, profundizado hacia lo adversarial, que no es ni más ni menos que darles a las partes el protagonismo total del debate, del juicio y del proceso en sí, necesita de que las herramientas que les proporciona la ley sean utilizadas para beneficiar al sistema.
Todos los sistemas en algún punto tienden a saturarse, ¿no? Nosotros cambiamos el código en 1991 en Tucumán. Dijimos que bueno, el juicio oral va a venir a hacer que los debates sean más públicos, más garantistas, además va a haber soluciones más rápidas, y es mentira. Los operadores del código mixto seguían haciendo lo que hacían antes en el código inquisitivo. Entonces no es mágico el cambio. La idea es que todos tengan capacidad para encontrar la mejor forma de aplicar un código teniendo como objetivo el mejor funcionamiento del sistema. Porque si no, los perjudicados somos nosotros, los ciudadanos. Los jueces no se perjudican, los fiscales no se perjudican, nadie se perjudica, pero los ciudadanos sí. Entonces, el ciudadano paga después en moneda de imparcialidad, el ciudadano paga en moneda de arbitrariedad, cuando hay una mala comprensión del fenómeno del proceso penal. Y si variamos el foco del trámite escrito, ponemos el objetivo en el desarrollo de soluciones para el conflicto, estamos haciendo una tarea enorme, una tarea bastante grande en materia de la finalidad del proceso penal, la finalidad del sistema penal en sí. Entonces, esto no es algo que se haya comprendido, así como ustedes no tienen acceso a la nueva bibliografía, muchos abogados tampoco la tienen. Abogados con a lo mejor muchos años de ejercicio profesional, hoy en día tampoco tienen acceso a libros, doctrina, jurisprudencia, que se va desarrollando en las provincias en las cuales se ha adoptado el modelo adversarial. Bueno, tratar de que el sistema adversarial funcione es, en principio, una tarea de quien tiene la obligación de promover la acción penal, porque además es el eje del sistema. El Ministerio Público es el eje del sistema. Y el sistema penal se mueve en base a los requerimientos del Ministerio Público. Entonces, si el Ministerio Público no es capaz de dosificar y administrar su propio trabajo, después vamos a tener problemas porque el sistema se va a saturar en algún punto. El primero que va a empezar a fallar va a ser el Ministerio Público. Imagínense ustedes que en Tucumán, obviamente, la política se inmiscuye dentro del Poder Judicial, pero de una forma en la que atenta contra el sistema adversarial, porque para no designar jueces permanentes, a los cuales solo los puede remover por juicio político o jurado de enjuiciamiento, la política ha creado la figura de los subrogantes. Jueces subrogantes, fiscales subrogantes, defensores subrogantes o auxiliares, ha hecho que se incorporen gente que no está muy capacitada, que es endeble, que es permeable, que es dependiente. Leiva maneja en Tucumán el poder judicial e incluso hay informaciones de que hay espionaje dentro de tribunales para tener a los jueces dominados. Esto no es nada nuevo, lo hizo con Pedicone. Ahora está tratando de hacerlo con todos los demás. ¿Por qué? Porque es la forma en la que la política domestica a las personas, domestica a los funcionarios, y a través de los jueces y los funcionarios va a tratar de operar sobre los opositores como para tenerlos en caja, que era lo que quería hacer con Bussi en el caso de Pedicone. Esto es lo que pasa en Tucumán, a ver, no es nada nuevo, pero la calidad del trabajo de los operadores en Tucumán
Es una calidad muy inferior a la que tienen en otros lugares del país. Y en eso son responsables todos los que viven en Tucumán. Y mucho más responsables son quienes se desempeñan en el Poder Judicial o en el sistema de justicia. O sea que a los abogados también les cabe una responsabilidad importante desde el punto de vista de que no pueden o no deben aceptar ser cómplices silenciosos de esta degradación institucional que es la que está imponiéndose en el Poder Judicial con el presidente que tiene la Corte hoy en día. Bueno, esta endeblez, esta falta de fortaleza del funcionariado, de los jueces, del sistema penal, tiene un impacto bastante importante sobre los derechos de las personas. Si esto no pasara, no le haría daño a nadie. El problema es que los que se resienten son los derechos de las personas. Tener jueces parciales, tener jueces dominables, controlados, accesibles, permeables a los requerimientos del poder, hace que las personas pierdan derechos. Perseguir opositores es algo posible en Tucumán, ¿no? A través del sistema de justicia, cuando debería ser el propio sistema de justicia la garantía de todas las personas en igualdad de condiciones. Que no doy ninguna materia optativa, me han preguntado, pero no hago, no doy. No, en la facultad me quieren correr a mí, no, me toleran porque no pueden echarme, porque tengo el cargo bien ganado hasta el 2025 y yo estoy pidiendo que llamen a concurso ahora porque, digamos, no tengo ningún problema en presentarme a concurso. No hago como todos los demás que están pidiendo prórroga tras prórroga tras prórroga. Además, no les gusta que uno diga las verdades que dice, porque de alguna manera también la Facultad de Derecho mantiene cierta complicidad con estas cosas, siempre y cuando haya beneficios a cambio, ¿no? Todos buscan beneficios a cambio. Así que si en algún momento el Poder Judicial da beneficios y la facultad los puede recibir, bueno, no habrá ningún problema y nadie dirá absolutamente nada. Todo es maravilloso en Tucumán. No sé qué idea tienen ustedes acerca del desempeño profesional, pero alguna aproximación deberían tener. ¿Alguien quiere contarme qué se imagina de su futuro profesional? ¿Qué van a hacer cuando egresen? Murieron. Profe, ¿me escucha? Sí, le escucho perfectamente. Bien, yo estoy estudiando a la distancia la carrera, así que yo estoy en Salta y concuerdo totalmente con lo que usted estaba comentando sobre que es más fácil ahora el acceso a la educación en la universidad privada porque se ve, tengo compañeros, ahora estoy haciendo un curso de formación de mediación y tengo compañeros en universidades privadas y se ve la diferencia y la calidad y valoro mucho también que usted se haya forzado y nos estés dando la posibilidad de poder cursar a los que estamos afuera la materia, ¿no? Así que, bueno, como usted dice, cuando uno se egrese, vamos a ver, se ve la diferencia en donde uno ha estudiado y se ha recibido, ¿verdad? Respecto a lo que dice de los beneficios de la universidad, sí, como en todos lados, doctor. Bueno, pero ¿qué Así piensa que ese es mi aporte. de qué va a hacer cuando egrese? Esa era la pregunta. Bien, y mi idea es continuar en lo que es
comercial. Así que Bueno, seguir igual, capacitándome. también sirve el planteo de casos para cualquier desempeño profesional de un abogado. Un abogado trabaja con casos, ¿no? Salvo que se dedique a ser asesor del Congreso de la Nación, donde lo que va a tratar de ver es política legislativa, formación de leyes, digestos jurídicos, es otra cosa. Un abogado que ejerce la profesión, sea en ámbito comercial, penal, laboral, siempre va a trabajar con casos. O por lo menos los que ejercen la profesión y se dedican al ejercicio profesional van a ver casos. Porque el caso es el material con el cual los abogados trabajan. Casos podemos decirle a los conflictos, ¿no? Las personas tienen problemas. Las personas tienen problemas porque la vida es rica en posibilidades de generar relaciones, de hacer, de no hacer tan bien, de abstenerse, de pensar diferente, de tener sus convicciones. Entonces, esta propia riqueza que tiene la vida hace que todo el mundo pueda mantener o pueda intentar mantener sus convicciones, sus opiniones y sus posturas. Esto genera muchas veces desencuentros, problemas. Otras veces, cuando todos estamos de acuerdo en que el deudor debe pagar, digamos, surge un problema de imposibilidad de pago. Todos estamos de acuerdo en que las relaciones laborales deben ser estables, pero las empresas suelen tener problemas, pueden reducir la planta de personal ante una crisis económica y ahí se generan problemas y conflictos. Entonces, lo vamos a encontrar en la familia, vamos a encontrar conflictos, ¿no? Que la pareja no se entiende, bueno, si es un matrimonio hay un régimen para división de bienes, si es una pareja, una unión de hecho, habrá otro régimen, pero siempre vamos a trabajar con casos que son los conflictos que surgen entre las personas. Y al derecho le interesan, al sistema penal, le interesan los conflictos desde el punto de vista de que hoy en día es posible solucionar los conflictos. Nosotros en el modelo inquisitivo no teníamos muchas posibilidades de plantear nuestra visión del caso porque el trabajo del abogado se reducía casi exclusivamente a la defensa penal ante la imputación estatal. Un ciudadano detenido, imputado, sometido al proceso, la estrategia del abogado básicamente era resistir la actuación del Estado. No podíamos plantear soluciones diferentes al trámite judicial, no podíamos plantear soluciones diferentes porque no había una concepción del proceso como instrumento de solución de conflictos. Había una concepción del proceso como obligación jurídica estatal de averiguar la verdad para imponer una pena. Ese era el planteo que teníamos nosotros en un determinado momento. Cuando se ponen en crisis todas estas cuestiones, los problemas constitucionales, ¿no? El problema de la verdad, digamos, hasta dónde estamos o hasta dónde está facultado el Estado para acceder a la verdad a cualquier precio, legitimando violaciones de garantías constitucionales, validando actos reñidos con la legalidad y permitiendo la introducción de pruebas de una manera amplia y sin verificar la licitud del origen de la prueba. Bueno, todos estos temas se fueron hablando durante 30 años y hoy nos damos cuenta de que el modelo adversarial es un modelo más acorde con nuestro esquema constitucional de justicia. Nuestra Constitución establece juicio por jurados. Y el juicio por jurados no se concibe
bajo la forma escrita. Es imposible hacer un juicio por jurados con un expediente. Y esto nosotros lo tenemos desde 1853. Nuestro modelo de juicio es un modelo adversarial, nuestro modelo constitucional de juicio. Mucho se ha dicho acerca del modelo constitucional, que involucra el juicio previo, involucra, digamos, el derecho de defensa, las garantías, pero en realidad, cuando la Constitución adopta el jurado popular, está diciendo, ustedes tienen que hacer juicio adversarial. Y nosotros nos compramos la tradición inquisitiva europea a fines del siglo XIX, cuando nuestra Constitución nos mandaba a tener un proceso oral desde el comienzo y adversarial. Y lo que hicimos fue darle poder al juez de instrucción para llevar adelante las investigaciones. Y con eso todos los excesos posibles. Durante un siglo de vigencia tiene el proceso mixto, inquisitivo, moderado, suavizado del código que nosotros sancionamos en 1886, tomándolo de una ley derogada en España, que ya no estaba vigente en España. La trajimos como la gran novedad. Ahí nos equivocamos el camino, anduvimos un siglo por caminos que no eran los que nos marcaba la Constitución. Y en Tucumán a nadie le importa tener juicio por jurados, ¿no? Esto es algo que lo venimos pidiendo ya hace tiempo, precisamente porque no queremos que nos hagan justicia jueces que no son imparciales, jueces dependientes, jueces provisorios, jueces a los cuales el poder les puede decir, bueno, yo te contraté por 3 años, chao, hasta luego. Entonces, como todos quieren ser reelegidos o quieren tener la chance de que se les entregue el cargo como titulares, que está muy bien, supongamos que han rendido concursos, han aprobado, han demostrado capacidad y idoneidad, pero ahora lo que tienen que hacer es demostrar su misión durante 3 años para que la IVA les dé el pulgar arriba y puedan concursar para un cargo como jueces, fiscales, etcétera, titulares. Digo Leiva y digo Pirincho Jiménez en el Ministerio Público y digo Navarro Dávila en el Ministerio de la Defensa. Porque todos tienen empleados provisorios manejables. Todos. Porque la legislatura de Tucumán les ha concedido la gracia y el poder de no renovarles a los subyugantes. Entonces todos se portan bien y dicen sí, sí amo, sí mi señor, tanto al ministro fiscal, al ministro de la Defensa como al presidente de la Corte, porque todos quieren tener la oportunidad de ser elegidos jueces permanentes. Y hoy son provisorios. No hay designación de jueces permanentes desde hace 3 años. La última, cuando yo tuve 4 ternas en Tucumán, y designaron en 2020 a los últimos, y a partir de ahí todo el mundo provisorio. Y los eligieron bien, porque los eligió Leiva y los eligió funcionales al poder. Muchos jueces ingresados en 2020, la mayoría son todos jueces funcionales al poder. Bueno, esto que es anecdótico tal vez y que les toca a los que viven en Tucumán tratar de mejorar, porque las instituciones no mejoran solas, ¿no? Uno a lo mejor puede decir, bueno, algún día vendrá una intervención federal y se llevará a todos estos, pero lo malo es que suelen volver con otro nombre, con otro partido. Esta gente siempre va a estar porque es gente disponible, es mano de obra para el poder. Lo que hay que hacer es generar instituciones fuertes, Ministerio Público Independiente, que no existe en Tucumán un Ministerio Público Independiente, porque independiente del Poder Judicial y del Poder Político. Imagínense ustedes, una miembro de la Corte, sobrina de Pirincho Jiménez, que es el ministro fiscal de Tucumán. Sí.
¿cómo vamos a tener justicia independiente si son ellos mismos los que están repartidos en los lugares estratégicos? Bueno, el conflicto hoy es el material bajo el cual nosotros podemos trabajar como abogados. Ya no vamos a trabajar resistiendo el avance del Estado sobre la persona del imputado. Hoy podemos trabajar nosotros proponiendo nuestras soluciones al caso, porque el caso ya no se ve como una desobediencia a la ley, ya no se ve al infractor como un enemigo de la sociedad. Hoy en día es posible, aparte de tener la visión de la desobediencia a la ley, que rige para algunos temas, hoy en la mayoría de los casos todos podemos hacer propuestas de soluciones alternativas al proceso penal. Si el proceso penal exige al Estado cumplir con determinadas garantías en protección de la persona, especialmente la persona imputada de un delito, si el Estado está limitado por las garantías constitucionales, en ese marco de limitación que tiene el Estado, hoy los abogados tenemos la posibilidad de hacer un análisis del caso, el caso que es el conflicto penal, porque conflicto penal implica la comisión de un delito previsto en la ley. Desde este punto de vista rigen todas las garantías sustantivas del derecho penal. Y a propósito de eso les pregunto, ¿ustedes todos han terminado los penal 1 y 2? ¿O hay alguien que todavía no haya terminado penal 2? No sé si sigue. Yo entiendo que no pueden cursar procesal penal si no tienen la base del derecho penal completo, ¿no? 1 y 2. Sí, General, profe, son correlativas. son correlativas, pero yo he tenido alumnos en el aula que también estaban en penal 2. Claro, eso pasó en pandemia. Condicionales, a lo mejor condicionales, para aprobar penal 2 y recién continuar, si no. Creo que pasó en pandemia que podías rendir, inscribirte y cursar las materias sin la regla de que sean correlativas. Eso pasó en pandemia. Bueno, o sea, se las puede cursar, pero a ver, yo les tengo que exigir a ustedes, para que tengan un desempeño más o menos digno en derecho procesal penal, que sepan encuadrar desde la teoría del delito un hecho, que puedan trabajar un hecho desde la teoría del delito, mínimamente. Entonces, bueno, hay algo que ustedes hoy van a empezar a hacer. El jueves yo voy a estar en Tucumán, vamos a tener clase presencial para los que quieran ir en el aula norte, a las 4, están todos avisados. Y ahora vamos a empezar a trabajar con material de casos, ¿no? El derecho procesal nos da oportunidad, nos da a nosotros, como abogados, la oportunidad de encuadrar desde el punto de vista procesal casos a los cuales se les pueden aplicar algunas salidas diferentes al trámite del proceso, diferentes a la sentencia en un proceso penal, pero también tenemos que ser capaces en algún momento de ubicarnos en el análisis fáctico desde la teoría del delito, porque a pesar de que tengamos posibilidades de externar el caso del sistema penal en forma temprana, si es un caso que reúne las características de determinada gravedad del hecho, de imposibilidad de aplicar una suspensión a prueba o un juicio abreviado, bueno, entonces es un caso que va a tener que ser litigado en el juicio y la perspectiva que tiene
el cliente, que es el que está implicado en ese caso, la perspectiva será la de cumplimiento de una condena efectiva, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados para enfrentar ese caso que nos trae el cliente como un material para trabajar. Tenemos que estar preparados para encuadrarlo correctamente desde el punto de vista de la dogmática penal. Recuerden ustedes que el delito y lo que ustedes han estudiado en la teoría del delito, en la parte Profe, general del derecho penal, es tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, y después las reglas del concurso, las reglas de autoría y participación, causales de justificación, todo eso es material para trabajar un caso penal. Además de este material que nos da el derecho penal de fondo, tenemos herramientas procesales, típicamente procesales. Y todo esto forma un combo que tenemos que utilizar de manera adecuada para que nuestro cliente tenga una satisfacción a su problema. ¿Alguien quería hablar? profe, no era lo mismo que dijo usted de típico, antijurídico y culpable. Bueno, entonces hoy en día, digamos, a los abogados en general se nos pueden presentar casos, sea que nos desempeñemos en cualquier lugar, ¿no? En cualquier ámbito del derecho. Vamos a trabajar con casos laborales, con casos comerciales, casos de defensa del consumidor. ¿Sí? Digamos, el derecho es una técnica de casos. El abogado trabaja con técnica de casos, técnica de resolución de casos. Todos apuntamos a maximizar los beneficios para el ejercicio de la profesión, porque vivimos de eso. Entonces, en algún punto, quienes ejercimos la profesión, sabíamos que quien nos traía un caso penal ya estaba enfrentado al sistema y nuestras opciones eran tratar de darle la mejor defensa. Las estrategias para llegar a la mejor defensa y al mejor resultado eran diferentes. Pero en definitiva, uno sabía que podía ir agotando todas las posibilidades de que la pena se extinguiera por prescripción, que se dictara un sobreseimiento por falta de pruebas, y en algún momento, si esto no pasaba, llegábamos al debate. Y en el debate teníamos que ir al juicio, teníamos que estar presentes, teníamos que hacer la defensa en el juicio. Bueno, hoy esa perspectiva es la última del trabajo del abogado. Los abogados hoy tenemos la posibilidad de plantear nosotros la solución anticipada del caso sin tener que llegar al juicio. Pero porque hoy tenemos un sistema adversarial, antes no lo teníamos. Hasta hace 4 años, la tarea del abogado era acompañar al imputado en el proceso penal y llega un punto en el que te abandono porque ya no, esto no camina. Y si llegábamos al debate tratábamos de obtener la absolución o una disminución de la condena. Hoy en día podemos evitar todo. Depende del caso. E incluso un caso bien litigado puede llegar a la absolución de nuestro cliente, que no es imposible. Trabajar con casos, bueno, yo les he pasado, no hay mucho material escrito sobre resolución de casos. Bacigalupo tiene un libro muy encarado desde el punto de vista de penal sustantivo, porque Bacigalupo es un autor del derecho penal de fondo prácticamente, pero desde el derecho penal se trabaja con la teoría del delito solamente para resolver la cuestión desde la teoría del delito, y hoy el sistema adversarial nos da posibilidad, muchas posibilidades, de terminar el problema, de terminar el caso, mediante salidas alternativas, ¿no?
el sistema adversarial, con el reconocimiento de que el Ministerio Público es el actor principal y de que para que pueda hacer un trabajo eficiente tiene que tener racionalidad en su carga de trabajo, le ha dado herramientas. El Ministerio Público tiene herramientas para decidir qué casos va a llevar adelante. Eso nos da ventajas a los abogados defensores, porque no se trata de que solo el Ministerio Público puede proponer una salida alternativa, no, también la defensa tiene que tener una teoría del caso y también la defensa puede solicitar la aplicación de un criterio de oportunidad o la suspensión del proceso a prueba o un juicio abreviado. Cosas que antes eran imposibles, antes eran impensables. Antes de empezar con la investigación penal preparatoria, que es la primera etapa del proceso penal, es una etapa en la que los abogados tenemos una posibilidad importante de establecer una salida al conflicto. Antes de eso, me gustaría que ustedes conozcan un poco cuál es la metodología de trabajo dentro del proceso adversarial. El inquisitivo nos proponía trabajar con papeles y papeles, ¿no? Expedientes. ¿Saben ustedes cuál es el origen de la palabra expediente? Tiene que ver con San Expedito. Rápido, sumario, breve, algo expeditivo es algo rápido. Y sin embargo, nosotros creíamos que el expediente era expeditivo y era todo lo contrario. Investigaciones que demoraban 15, 20 años. Una desviación absoluta del sistema penal, tramitar causas de más de 10 años. Entonces, estos desvíos del sistema inquisitivo escrito, de alguna manera llevaron a la construcción de la garantía del plazo razonable de duración de los procesos. Ustedes han visto la garantía del plazo razonable. Saben que está establecida en una norma constitucional o incorporada a la Constitución. ¿Y por qué surge? Porque la demora en la tramitación de los procesos escritos era tan exasperante, era imposible de entender y era imposible de aceptar dentro de un esquema constitucional de garantías, que empezó a desarrollarse el concepto del plazo razonable. Obviamente surge también en Europa, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece cuáles eran las pautas para que un proceso, pautas que permitían que un proceso pudiera demorar más de determinado tiempo. La Corte Interamericana también se hace eco, también emite una jurisprudencia acerca del plazo razonable, y la Corte Suprema de la Nación también. No en todos los casos es posible aceptar una demora que vaya más allá de lo razonable, y además esto surge porque el proceso es escrito. Hoy en día, en el trámite adversarial, es imposible aceptar demoras en el proceso penal. Pero también tenemos problemas, tenemos serios problemas, porque en aquellas provincias en las cuales se ha incorporado un plazo máximo de duración del proceso penal, que además es un objetivo absolutamente destacable y deseable, porque si yo pongo un límite de 3 años para los procesos penales y le establezco al fiscal la obligación de terminarlo antes de ese tiempo, lo que estoy haciendo es incentivándolo a trabajar mejor.
Pero como las tendencias inquisitivas suelen volver, hay un fallo de hace muy pocos días que declara la inconstitucionalidad del plazo máximo de duración del proceso penal y de la consecuencia que era el sobreseimiento del imputado. O sea que en lugar de decir, está muy bien que los procesos penales tengan un plazo acotado y que los fiscales se esfuercen por trabajar y por terminar el proceso antes de los 3 años, llevarlo a juicio y condenarlo, si hay que condenarlo al imputado. La tendencia inquisitiva ha vuelto y ha instalado la idea de que no tiene que haber un plazo máximo de duración del proceso. Es inconstitucional porque además hay que tutelar a la víctima, al querellante. A ver, el plazo máximo es una garantía del imputado. Y es una obligación del Estado hacer el juicio dentro de un plazo más breve, precisamente para no permitir desviaciones. Ahora, que puede haber casos complejos, investigaciones con múltiples imputados, múltiples víctimas, mucha documentación que analizar, eso es cierto, puede haber. No en todos los casos, no se trata a lo mejor de un homicidio, no se trata de un abuso, no se trata de un robo, casos de delincuencia de cuello blanco, empresarios, políticos corruptos, etc. Pero no es la mayoría de los casos. Bueno, esta tendencia inquisitiva que vuelve a colarse dentro del proceso penal ha hecho que hoy el Tribunal Superior, no recuerdo si es de Chubut o de Neuquén, haya establecido que es inconstitucional el plazo máximo de duración de los procesos penales. La Corte de Tucumán no va a tardar en hacerse eco, porque, a ver, la tendencia es para atrás, no para adelante, ¿no? Teniendo los mismos operadores que teníamos en el sistema inquisitivo, sin ninguna formación extra en proceso adversarial, bueno, lo que podemos esperar de la justicia de Tucumán es que convalide esta jurisprudencia y que justifique la demora irrazonable del proceso en manos del Ministerio Público por cuestiones de organización. Porque en definitiva, si un Ministerio Público se demora es porque está mal organizado, porque no tiene las herramientas adecuadas. No, hay que trabajar otras cosas, hay que trabajar organización del Ministerio Público, hay que trabajar herramientas de investigación, hay que trabajar especialización de funcionarios. ¿Sí? Y esto hay que trabajar, no, listo, 3 años es mucho, en realidad no alcanza, vamos a poner 6 años. No, porque esto nos lleva de nuevo al inquisitivo. La idea del adversarial es terminar rápidamente con los procesos penales. Y para eso le da al Ministerio Público las herramientas de desestimación de denuncias, archivo, aplicación de criterios de oportunidad. Lamentablemente, no vemos que la Constitución tenga la vigencia que tiene que tener y el poder vuelve y nos retrotrae hacia un pasado que estábamos tratando de dejar, por cuestiones que a lo mejor son cuestiones de organización política, de designación de funcionarios, de recursos, cuando lo que tenemos que tener en mente y en el horizonte como un objetivo deseable es el respeto de las garantías constitucionales, y cuando un proceso penal demora más allá de lo necesario, se vuelve irrazonable. Y ahí yo creo que esto va a traer debate. Un proceso penal que se demora, por más que la Corte Provincial diga que es inconstitucional el plazo,
cuando uno hace un análisis, y esto puede llegar a la Corte Suprema de la Nación por vía de recurso extraordinario, cuando uno hace un análisis y ve que el proceso penal innecesariamente se prolonga, en ese momento es cuando entra a operar la garantía del plazo razonable y la Corte Suprema Nacional tiene la obligación de establecer la vigencia de la garantía y tendrá que aniquilar el proceso penal que haya demorado más de lo necesario, tornándose irrazonable. Y eso puede pasar no solo en 3 años, en 2 y en 1. Porque si el fiscal tiene completa la investigación, tiene completo la acusación, no le cuesta absolutamente nada llevarla a un juicio, obtener la condena. Pero nos quedamos en el litigio indirecto, a lo mejor estamos pensando en otras cosas. Siempre y cuando la defensa no haga articulaciones defensistas para demorar, siempre y cuando la causa no sea compleja, no existe ningún motivo para prolongar el proceso penal. 2 minutos de descanso para un café y volvemos.
Bueno. El nuevo proceso penal adversarial en Tucumán se lleva a cabo a través de audiencias. Dado que no hay más expediente en papel, el fiscal ya no puede hacer lo que hacía antes, que era un trabajo rutinario por completo, un trabajo en el cual lo único que hacía era delegar en los empleados inferiores la tramitación de papeles, liberar un oficio, agregar una prueba, pedir un informe. Hoy en día, el fiscal tiene prohibido realizar actos por escrito. ¿Cuál es la forma en la que debe trabajar el fiscal? En audiencias orales. La metodología de la audiencia, como forma de desempeño, como forma de trabajo, básicamente es oral. El Código Procesal establece los requisitos de las audiencias. Ustedes tienen ahora tarea para hacer, que es buscar en el Código Procesal Penal de Tucumán cuáles son los requisitos para las audiencias, más allá de lo que establece el código, que es que las partes deben expresarse a viva voz, de forma oral, que digamos, no pueden apoyarse en textos o no pueden utilizar textos escritos. Más allá de eso, el propio trabajo del Ministerio Público hoy está centrado en la realización de audiencias. Toda la actividad requirente del Ministerio Público, es decir, cada vez que el Ministerio Público tiene que pedir una medida de coerción, la detención, prisión preventiva, un embargo, cuando tiene que formular la imputación que antes se hacía por escrito. O sea, uno iba a la fiscalía acompañando al cliente y el cliente se sentaba delante de un empleado que era un instructor de la causa. Y este buen empleado le formulaba la imputación. Por escrito se la leía y después hacía un acta de declaración donde recogía los dichos del imputado. Bueno, ese trabajo desapareció en Tucumán. Por lo menos en el ámbito provincial, no se tolera que el fiscal lleve adelante actos por escrito. El desempeño de todas las partes debe hacerse en audiencias orales. Sin embargo, hay momentos de escritura, qué sé yo, uno va, presenta una denuncia, una querella, hasta que se decide si el fiscal toma el caso, hay momentos de escritura. Por lo general la Oficina de Gestión de Audiencias emite algún decreto, sortea al fiscal, deja asentado quién es el fiscal sorteado. El fiscal mismo incluso puede emitir algún acto escrito, por ejemplo, un pedido de allanamiento. Bueno, hay momentos de escritura todavía. No significa que se haya abandonado por completo la escritura, pero ya la escritura no tiene el papel preponderante que le daba la construcción de un expediente. Hoy en día las audiencias obligan al desempeño oral. Entonces, pero tengan presente esto, no ha desaparecido 100% la escritura, hay todavía momentos, instancias en las cuales van a ver ustedes actos escritos, hay decretos de algunos jueces que lo hacen por escrito, rehuyen la audiencia. Hay jueces que no, lo que debe hacer un juez para debatir cualquier cosa es llamar a una audiencia, no sacar un decreto escrito. Esto es un desvío del sistema, que haya jueces que ante una petición de una parte hagan un decreto, hagan una resolución y no llamen a audiencia,
a escuchar a la parte es una violación a la garantía del derecho a ser oído, la garantía de defensa en juicio, que se traduce en el derecho a ser oído. En Tucumán tienen por hábito no escuchar a las partes. Y bueno, estos son funcionarios, son jueces hoy, que antes eran auxiliares del fiscal, hace 4 años. Entonces, lo que tienen en la cabeza estos jueces de Tucumán es todavía el expediente, es todavía el sistema escrito. Y cuando uno les dice, yo quiero una audiencia, no quiero que usted me saque una resolución escrita, ellos siguen pensando en inquisitivo, no en adversarial. Esto es lo que hay que desterrar. Bueno, en las audiencias vamos a ver que hay ciertas obligaciones de la oficina de gestión que son, por ejemplo, grabar la audiencia. Grabar para que esté disponible para las partes. ¿Por qué? Porque como ahora no hay un acta ni una resolución escrita, o por lo menos en las audiencias preliminares no la hay, entonces las facultades impugnativas, todo lo que implica el ejercicio de los recursos, se hace en base a lo que se dice en la audiencia. Se critica la técnica de la registración por medio de video y audio porque, en definitiva, también las partes hoy en día no saben litigar, tampoco saben litigar los recursos. No se puede exigir que el tribunal revisor vea toda la audiencia de a lo mejor 30 horas de video. Lo que tienen que hacer las partes cuando recurren es señalar los puntos en los cuales hay inconsistencias entre lo resuelto y la prueba, por ejemplo. Esto hay que trabajar, hay que seguir trabajando porque digamos, en un sistema adversarial son disfuncionalidades. Pero, vamos a decirlo, lo bueno que tiene el sistema adversarial es que ya no hay actividad oculta, secreta. Antes los fiscales estaban acostumbrados a decidir en el escritorio. Ellos decidían poner la firma y le mandaban a uno una notificación y uno se enteraba y tenía que ir a leer el requerimiento o la resolución de los jueces. Hoy en día la obligación es dictar las sentencias en las audiencias. Y esto es bueno porque, uno, obliga a todos los operadores a tener mejor nivel. No se olviden que la clase de audiencias, la clase de litigación la vez pasada les dije, el sistema adversarial es extremadamente cruel con la falta de preparación de los litigantes. Ahí se los ve, en la audiencia se los ve, a los que van mal preparados, a los que no tienen idea, a los que no tienen formación, a los que no hicieron el deber el día anterior y prepararon la teoría del caso. Todo eso se ve en la audiencia. Es la mejor forma de medir el desempeño. El desempeño de los funcionarios, no solo dentro de la audiencia, ¿no? En Chile, por ejemplo, medían qué jueces no iban a las audiencias que tenían fijadas. Y la oficina, que en los sistemas adversariales, la oficina de gestión y el colegio de jueces tienen que estar articulados por medio del presidente del colegio de jueces. ¿Para qué? Para todos estos temas que tienen que ver con la implementación, no temas jurídicos, en eso los jueces son los que deciden, pero en todos los temas de implementación del sistema, el tema de implementación de las audiencias, la articulación entre la oficina de gestión y el colegio de jueces la hace el presidente. Bueno, en algún punto el presidente ya no pudo sostener a los jueces que no iban a las audiencias. ¿Qué hizo la oficina? Los empezó a publicar. Los publicó en un afiche en la puerta de tribunales. Estos jueces faltaron a la audiencia el día de ayer. Fulano, Mengano, Sutano. Santo remedio. No faltaron nunca más. Llegaron a tiempo y estuvieron. Porque, a ver, hay que entender que los jueces, los fiscales, los defensores, etcétera, son recursos humanos extremadamente caros.
cobran sueldos que ningún agente público cobra, salvo el presidente o alguna... Bueno, en el Banco Nación hay funcionarios que cobran 9 millones, pero eso es corrupción. ¿Mm? Y contratan a numerólogos y cosas por el estilo. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Mm? Ahora, en una provincia pobre como Tucumán, donde la indigencia está a 10 cuadras de la plaza, digamos que haya funcionarios que encima no rinden el 80%, no van a ser el 100%, no rinden el 80%, eso no se puede permitir, Tucumán. A ver, algún día tiene que haber racionalidad en estas cosas. ¿Y quién la va a poner a la racionalidad? ¿Mm? Sí, alguien pedía la palabra. Bueno, profe, estamos lejos todavía de eso, me parece. Más lejos vamos a Y estar si no levantamos la voz, si no nos mm, paramos, si no empezamos a movernos. sí, lo que quería preguntarle sobre las audiencias que, que ahora en el sistema adversarial son más públicas, participan los medios de comunicación también. Bueno, esto siempre que no afecte la privacidad de los imputados, de los afectados, la vida privada. Bueno, a ver, hay reglas para las audiencias Ah, y esto lo vamos a ver ahora. El tema de la gracias, profe. publicidad es un tema que está trabajado en el sistema adversarial. La regla siempre es la publicidad. No se puede establecer restricciones, salvo por razones de seguridad, salvo cuando haya menores que haya que preservar o cuando haya que preservar la intimidad de la víctima en determinados delitos. Después, publicidad plena y en lo posible publicidad asegurada, cosa que no hacen los tribunales, ¿no? En primer lugar, la pandemia nos dejó una desviación más, que son las audiencias por Zoom. Que si en algún momento eso está bueno porque uno puede hacer por ejemplo, en materia federal, yo hago audiencias en Salta, en Santiago, mañana tengo una audiencia de lesa humanidad de Comodoro Rivadavia que me piden colaboración para que el testigo pueda estar presente porque vive acá en esta ciudad, pero las audiencias por Zoom, más allá de la ventaja que tienen de que el testigo puede evitar trasladarse, yo creo que son una desviación. Las audiencias tienen que ser presenciales, porque ahí se aplica un principio muy importante que es la inmediación. Profe, la inmediación tiene que ver con el contacto, lo que usted habla de la presencialidad, o sea, el contacto que tiene que tener el juez para evaluar al imputado, o sea, sus gestos, su forma de hablar, con A ver, eso. se aprobó el primer parcial, debe saber esto. La inmediación significa cercanía entre los jueces y la prueba y las partes. No solo Claro, sí, entre me las partes y refiero. los jueces, también cercanía con la prueba, o sea, con los testigos, con los informes, con la prueba material. Sí, yo el colmo de los colmos, el otro día estaba buscando en internet y veía unas audiencias de Perú hechas durante la pandemia con un sonido pésimo y además con barbijo. No se les entendía nada. Era una cosa increíble. O sea, no podemos hacer audiencias en las que la gente no pueda escuchar, no pueda entender, no podamos verle la cara. ¿Cómo un testigo va a declarar atrás de un barbijo? Claro, sí, a eso me refería, sí. Bueno, inmediación significa cercanía, contacto. Y la regla es la publicidad. Y sin embargo, los tribunales, los fiscales, los defensores se arreglan para que la cosa sea menos pública. ¿Por qué?
Porque no hay gente que va a ver cuando cometen errores, porque no hay gente que va a ver cuando se equivocan, cuando dan pasos en falso, cuando no han hecho el trabajo correctamente y al día siguiente están litigando un caso que no conocen. Eso es lo que quieren evitar esta gente acostumbrada a trabajar en despachos. Yo les mostraba lo que eran fotos de las fiscalías y les mostraba los armarios, que era lo primero que veíamos los abogados. Llegábamos al mostrador y veíamos un armario. ¿Por qué? Porque atrás estaban los empleados y los empleados no querían que lo vea nadie. No querían que vean qué hacían, si estaban trabajando, si dormían, estaban comiendo. Ese es el problema. La tendencia de los empleados del sistema inquisitivo que hoy están en el sistema adversarial es volver a esas prácticas. Estar fuera de la vista del público, porque el escrutinio público es el que hace que pueda haber una denuncia. Es decir, el empleado tal estaba durmiendo a la vista de todo el mundo. No, para eso había, bueno, ¿qué hacen hoy? Se escudan en Zoom, audiencias por Zoom. Nadie ve qué pasa atrás, nadie los ve a los empleados, nadie sabe dónde están. La OGA vive en el espacio virtual. Bueno, regla en publicidad. Pero hay restricciones, obviamente, la ley contempla estas restricciones, contempla la posibilidad de que el público tenga acceso restringido, pero siempre y cuando haya motivos serios basados en razones de seguridad, de intimidad, etc. Lo normal es que haya apertura al público, de que la audiencia se lleve a cabo con los medios de prensa. Muchas veces se garantiza la información al público garantizando el acceso de los medios, porque si uno no puede tener a toda la provincia dentro de una sala de debate, pero sí puede tener a los medios que al día siguiente van, o a la tarde, o en cualquier momento, van a informar a la gente. Esa es la mejor manera de que la sociedad conozca lo que se hace en tribunales, conozca los actos de gobierno del Poder Judicial. Las sentencias que dicta el Poder Judicial son actos de gobierno y tienen que ser públicas. Y las audiencias también tienen que ser públicas. Bueno, hay una metodología para litigar todas las audiencias posibles dentro de un proceso penal. Cada audiencia tiene su metodología. Hay reglas generales para la realización de las audiencias, pero después, de acuerdo al tipo de audiencia, podemos ver características propias. No va a ser lo mismo una audiencia de formalización que una audiencia de debate, porque la finalidad es diferente. Entonces, lo más importante para un desempeño correcto, que no es otra cosa que las capacidades que tiene que tener un abogado. Yo este año me planteo dar vuelta al programa. Creo que lo que ustedes tienen que saber es saber desempeñarse en un sistema adversarial. No me interesa si tienen memorizado tal concepto. Obviamente que les va a ayudar, digamos, identificar rápidamente ciertos conceptos, ciertas instituciones con ciertas situaciones de hecho. Pero lo que a mí me interesa es que ustedes tengan capacidad de razonar, de enfrentar un caso, de litigar. Eso es lo que tienen que hacer, ese es el conocimiento flexible que tienen que tener hoy los alumnos, porque el mundo les está pidiendo eso. Hoy en día hay que ser flexible para todo. Hay que tener flexibilidad con las redes sociales, con la información en Internet, con la inteligencia artificial. Todas son herramientas que están al servicio nuestro. Obviamente no le voy a confiar a la inteligencia artificial la defensa penal de mi cliente. Tendría que estar loco. Pero la inteligencia artificial me puede tirar datos, pistas.
sobre todo, yo le pido que me busque jurisprudencia relacionada al tema, y es una herramienta más, y a ustedes les resulta más fácil que hacer lo que hacíamos nosotros hace 40 años, o 30, que era ir a la biblioteca de tribunales. Yo no sé si ustedes han visto las bibliotecas de los tribunales que tienen esos libros gordos así, que son los libros de la ley o anales de jurisprudencia, o el derecho, los tomos del derecho, que eran compendios de jurisprudencia, doctrina, legislación. Nosotros nos comíamos mañanas enteras en la biblioteca de tribunales buscando algún fallo que tuviera que ver con el caso que teníamos nosotros para que nos ayudara a enfocarlo, que nos diera alguna pista, que nos diera algún antecedente de resolución del caso. Hoy ustedes lo hacen en 2 minutos en la computadora. Pero también tienen que estar preparados para saber utilizar esta herramienta. Las herramientas son potentísimas. Ahora, hagan bien las preguntas a la inteligencia artificial, porque si le preguntan mal, la respuesta va a ser peor, ¿no? Esto es algo, digamos, por demás evidente. Bueno, tenemos que diferenciar las audiencias de la etapa preliminar. Saben que el proceso se divide en primordialmente 2 etapas, podemos distinguir 3. La investigación penal preparatoria, el debate, y en el medio, en una zona difusa, la etapa intermedia, que es una etapa en la que se hace mérito de la investigación y se decide si se formula la acusación ante el tribunal o si se adopta el sobreseimiento del imputado. En todo caso, hay una audiencia que es típica de esta etapa, que es la audiencia de control de la acusación, que tiene también una metodología de trabajo propio. Pero en principio, todas las audiencias tienen una función que cumplir. ¿Para qué se hace una audiencia? Primero, para asegurar el derecho a ser oído. Segundo, para que las partes le acerquen al tribunal información que le va a permitir tomar una decisión, y esa información tiene que ser de calidad. ¿Y cómo se asegura la calidad de la información? Viene el fiscal y dice, yo acá tengo el informe de reincidencia de Juan Pérez y me está diciendo que tiene una condena del año anterior. ¿Y qué hace la defensa para mejorar la calidad de esa información? ¿Qué puede hacer la defensa? ¿Cómo controla la Profesor, calidad? Sí. presentar una contraprueba porque también sacan ellos sacan también los antecedentes y si es que está prescrito o en qué situación está la causa anterior o si es verdadera o no, porque puede haber o no homónimos de persona. Perfecto, no sería una contraprueba precisamente, pero sí es confrontar la calidad de la información y decirle, mire, usted tiene un informe que no ha tenido en cuenta esto que dice la compañera, que es que el delito se prescribió, que la condena se cumplió y transcurrió el plazo previsto para la extinción de la pena, que se trata de otro Juan Pérez, que no es del mismo, mi cliente tiene este documento y el informe difiere en el número de documento. Esa es la forma en la que se permite la contradicción entre los datos que aporta una parte y los que tiene la otra. Esa contradicción, ese litigio adversarial, es el que va a mejorar la calidad de la información, porque va a estar controlada por las partes. Entonces esa función tiene la audiencia. Permitirle a las partes controlar la información que la contraria introduce en la audiencia. Además, tiene la función de constituir un entorno razonable para el ejercicio de los derechos en el proceso.
Las partes tienen que ejercer sus derechos en un entorno de juego justo. Juego justo significa juego limpio. No puede aparecer el fiscal con alguna cosa secreta para hacerle una zancadilla al defensor. La información tiene que estar disponible para la defensa antes de comenzar la audiencia. Y si la defensa trae información nueva y la va a introducir en la audiencia, tiene que ponerla a disposición del fiscal para que razonablemente pueda controlar la calidad de la información. Cumple la función de resguardar la publicidad de las decisiones, que son muy importantes las decisiones en el sistema de justicia penal. Para eso sirven las audiencias, para darle publicidad. Publicidad no es otra cosa que la posibilidad de que el público, la gente, sepa qué hace el Poder Judicial. Así como queremos saber qué hacen los funcionarios, si se enriquecen o no, si viajan en yate, todo eso que nos permite controlar y decidir mejor nuestro voto, también nos permite saber en qué gasta la plata del Poder Judicial y qué hacen los jueces y qué hacen los fiscales y si trabajan o no trabajan. Esto se hace posible en las audiencias. ¿Cuál es la forma de las audiencias? La forma oral. Oralidad como forma de comunicación entre las partes que permite que hagan entrega de la información que traen. Ahora, ojo que la oralidad no es expresión verbal. No basta con hablar. O sea, yo me puedo parar y leer un escrito y eso no es oralidad. La oralidad tiene también que ver con la preparación del caso para la litigación. Cuando yo voy a litigar, soy consciente de mi caso, lo conozco, sé cuáles son sus particularidades, conozco las debilidades del caso, sé hasta dónde me puedo extender y hasta dónde me puedo arriesgar yendo a la pesca, por ejemplo, en una audiencia. Entonces, no basta con hablar, porque uno se puede parar y hablar y decir cualquier cosa. Uno tiene que hablar con sentido, y el sentido de la oralidad en un sistema adversarial es el sentido de la litigación. Litigación de calidad. Bueno, clarísimo, la inmediación, contacto directo del juez con las pruebas, con las partes, que permite tomar una decisión acerca de lo que se habló en la audiencia. El juez no puede traer un conocimiento externo a la audiencia. No puede decir, bueno, pero yo esta mañana leí en la Gaceta. No. Lo que se decide en la audiencia es lo que se habla en la audiencia. Es lo que se introduce en la audiencia. No se puede recurrir a un conocimiento externo a la audiencia. Porque las partes son las que aportan la información. Otra característica de la audiencia es la publicidad. De esto ya hablamos. Y los componentes de la audiencia. La contradicción. Uno no hace una audiencia para ir a hacer un monólogo. ¿Cuál es el sentido? Que se pare el fiscal, haga un monólogo y todos nos vamos a la casa. ¿Para qué queremos hacer eso? La contradicción es fundamental. La contradicción como posibilidad de confrontar las posiciones de las partes. ¿Qué afirma el fiscal sobre el punto? El fiscal tiene un conocimiento que está basado en un informe. Bueno, yo puedo mejorar ese conocimiento. Eso se hace posible únicamente con la contradicción, permitiéndole a la defensa oponerse, acreditar, introducir información
Esas son cosas propias de la contradicción. Hay una dinámica en las audiencias, ¿no? Esto pasa en todas las audiencias. Hay varios actores en el sentido de escena, ¿no? No como actor de acción penal. Todos son actores, está el tribunal, están las partes, están los testigos, los peritos, los auxiliares. Cada uno tiene funciones muy diferentes, algunos acotados. Se permite la interacción entre ellos. Se tiene que utilizar un formato de acreditación de información y el uso del material escrito que está muy restringido. Por ejemplo, si el fiscal se plantea pedir la prisión preventiva, ¿qué tiene que acreditar? Tiene que acreditar que el imputado presenta peligro para los fines del proceso, hay riesgo de fuga, hay riesgo de entorpecimiento probatorio, entonces él trae los antecedentes del imputado. Obviamente, el informe del Registro Nacional de Reincidencia es escrito en un formato digital tal vez, pero él lo puede imprimir y lo puede presentar en la audiencia para justificar el pedido de prisión preventiva o alguna otra medida de coerción que va a hacer, y lo que tiene que hacer es acreditarlo. La información que tiene el papel se acredita mediante la puesta a disposición de la parte contraria. Siempre se tiene que poner a disposición de la otra parte. ¿Por qué? Porque esto permite el control. Esto está íntimamente relacionado. Todos estos aspectos tienen múltiples relaciones. Y además, en la audiencia se tiene que respetar el formato de adopción y comunicación de las decisiones judiciales. ¿Qué quiere decir eso? Que el juez tiene que dictar la resolución durante la audiencia. Y es la forma oral en la cual la comunica a las partes que concurren a esa audiencia. Entonces él dirá, bueno, en base al requerimiento fiscal de prisión preventiva y habiendo introducido, en este caso, la prueba acerca del peligro de fuga, porque esta persona ya había sido imputada en una causa de la cual se fugó, tuvo un pedido de captura y recién ahí, bueno, todo esto, además porque carece de arraigo, toda esa información que el fiscal introduce tiene que ser sometida a la contradicción de la otra parte. La otra parte puede mejorar aspectos de esa información. Puede decir, no, mire, en realidad, en ese proceso mi cliente se fugó porque tenía una amenaza contra su vida. Y era precisamente de uno de los policías que lo estaba buscando. Bueno, acá tengo la denuncia, formulada en aquella oportunidad por mi cliente. Este juego de acreditación de la información y control de la otra parte, y además la resolución adoptada por el juez, por el tribunal, en la audiencia, en el curso de la audiencia. ¿Cuándo se utilizan las audiencias? A lo largo de todo el proceso. Hace ya 90 años prácticamente, casi 90 años de la vigencia del Código de Córdoba, se introdujo la audiencia oral en el momento del juicio, porque era la moda en Europa. La forma que encontraron de suavizar el sistema inquisitivo y darle un viso de legalidad y de respeto por las garantías fue hacer una audiencia oral. Por lo menos el debate era público. Bueno, esa metodología que comenzó siendo destinada al debate en etapa de juicio pleno, donde se iba a adoptar una decisión
de absolución o de condena, esa metodología se ha extendido a todo el proceso. Se habla de la fuerza expansiva de la oralidad, porque del debate se ha transferido a las etapas preliminares del proceso, a la etapa intermedia, a los recursos y a la ejecución penal. Hoy en día, utilizar audiencias en cualquier etapa del proceso es lo más común. Los incidentes de ejecución penal, por ejemplo, las personas condenadas que tienen que hacer un planteo relacionado con la modalidad de ejecución penal, pueden hacerlo oralmente. Hay sistemas procesales que permiten la litigación de las audiencias de ejecución penal. Por supuesto que cada tipo de audiencia tiene una metodología propia, de acuerdo a la finalidad de esa audiencia. Hay una complejidad variable. Esa complejidad tiene que ver con la calidad de la decisión que se espera y tiene rasgos distintivos. No es lo mismo una audiencia de control de la acusación, donde se pueden poner en tela de juicio muchos aspectos: la prueba, la legitimidad de la prueba, las exclusiones probatorias, convenciones probatorias, la aceptación de determinados medios de prueba en el debate, el planteo de un sobreseimiento, una posibilidad de una salida alternativa en esa etapa. Todo eso se puede dar en una audiencia de etapa intermedia. Ahora, esa complejidad no es la misma en la audiencia de control de detención y formulación de cargos, porque la finalidad únicamente es hacerle conocer al imputado cuál es el hecho que se le imputa, de qué se lo acusa. Bueno, esto es lo que les comentaba recién, un gráfico acerca de la expansión de la oralidad a todas las etapas del proceso. ¿Qué otro aspecto nos interesa en relación a las audiencias? ¿Qué hace cada uno? ¿Cuál es el rol del tribunal? ¿Cuál es el rol de las partes en un sistema de audiencias? Y acá hay que diferenciar quién es el que pide la decisión, a quién afecta la decisión y quién toma la decisión. Bueno, ¿cuál es el rol del juez? Obviamente, el juez tiene un rol importante porque es el que tiene que poner racionalidad al debate, ¿no? Uno sabe que en Tucumán, por ejemplo, hay audiencias de la etapa preparatoria que demoran una mañana. Una mañana. ¿Qué se hace? ¿Qué se dice en esa audiencia para que demore tanto tiempo? ¿No? Eso son desviaciones del sistema. La finalidad de una formulación de cargos es que el imputado conozca de qué se lo está acusando, permitir el ejercicio del derecho de defensa, a lo mejor hacer un planteo de aplicación de un criterio de oportunidad o una suspensión del proceso a prueba. Eso puede alargar a lo sumo 40 minutos una audiencia. Si demora más de 20, 30 minutos una audiencia es porque las partes no han ido preparadas. Si una parte no va preparada, da lugar al guitarreo. Y una audiencia no es un lugar para ir a hacer una payada. Si usted quiere guitarrear, váyase al Alto de la Lechuza, pero no vaya a una audiencia de tribunales. Porque lo que está haciendo es demostrar que usted es una persona poco preparada y además no hace bien su trabajo. Su trabajo es preparar la audiencia. Y la noche anterior debió haberse, si tiene 3 audiencias mañana o 4, a ver, supongamos que lo está explotando el Ministerio Público, y mañana tiene 4 audiencias, cosa rara, porque el índice de ejecución de audiencias es bastante menor en todos lados, no solo en Tucumán. Bueno, prepare la noche anterior para que mañana no haga un papelón.
Si la defensa se pone a hablar de bueyes perdidos, bueno, a ver, el fiscal deberá levantar la mano y decirle, disculpe, señor juez, pero me parece que esta discusión está tomando un camino que no nos lleva a ningún lado. Yo acá he venido a pedir esto, la defensa se está yendo por la tangente, tengo una audiencia dentro de 15 minutos, y el juez tiene que permitir a las partes que hagan adecuadamente sus peticiones, que expresen los fundamentos, que se explayen en todos los argumentos que la justifican a la petición, pero no puede permitir la extensión en el tiempo. El sistema adversarial está basado en la realización de audiencias. Si empezamos a dejar de hacer audiencias o hacemos audiencias que duran mucho tiempo, estamos haciendo mal todo. Y esto lo tienen que advertir los que tienen la visión del sistema, la visión política del sistema, que no sé si la tienen, pero deberían tenerla, que es la Corte y los ministerios públicos. No es algo difícil, es algo bastante sencillo y además está hecho en otros lados. Lo que tienen que hacer es copiar. No les pedimos que pongan una neurona de su parte. Copien lo que hace la abogada de Neuquén, la abogada de Chubut, copien, pero hagan las cosas bien. Y el juez tiene que permitir que las partes hagan un ejercicio razonable de sus derechos y nada más. El que se extiende en el tiempo sin hacer un aporte sustantivo a su pedido, sin argumentar y sin fundamentar su pedido, está robando el tiempo de los demás. Eso no se puede permitir. Yo, abogado, espere, no puedo continuar en esta audiencia. Si usted no puntualiza, no dice a dónde va, estamos hablando de cualquier cosa. Mi trabajo cuesta. A mí soy abogado y cobro por audiencias, yo soy abogado y tengo un caso importante dentro de una hora, no puedo estar debatiendo con un fiscal que no sabe qué quiere. Otro aspecto importante del desempeño del juez es lograr que especialmente el imputado, la víctima y algún testigo o algún interesado comprenda lo que se debate. En muchas audiencias se requiere la presencia de la víctima, audiencias de la etapa intermedia. Yo he estado en Chile en una audiencia en la cual se formalizaba, se imputaba una persona y estaba la víctima. Y hubo un juego de las partes acerca de qué es lo que quería el fiscal y la defensa, y después el juez le dio la palabra a la víctima. Y la víctima se paró y dijo, era abogada, a mí me robaron el celular, tuve mucho miedo, me pasó esto, me pasó esto otro. A ver, si el sistema penal no es solamente en la desobediencia a la norma del Código Penal, si el sistema penal no se hace únicamente para restablecer la estabilidad de la norma violada por el infractor, el sistema tiene que tener alguna repercusión en relación a la víctima. La víctima, que es la que puede en ese momento decir, mire, sí, la verdad, me robó, me lastimó, me tiró por el suelo, bueno, pero está bien, si el abogado ofrece la reparación en ese momento, la víctima dice, bueno, está bien, yo no quiero que lo condenen a este señor, yo quiero que me pague el teléfono, o que me devuelva el teléfono, o que me pague el hospital o el sanatorio que tuve que ir a que me cosan un punto, y los días de trabajo que no he ido a trabajar, y con eso yo está bien, acepto una conciliación. Y ahí se termina el proceso penal para todo el mundo. No tenemos que hacer un proceso de 5 años para llevar a esta persona a un juicio en el que no va a ser condenado. Eso es tener racionalidad en cuanto al trabajo. Y el juez tiene que asegurarse de que el imputado comprenda la imputación. Yo hoy tenía una audiencia de declaración indagatoria. 86 años el imputado.
con un problema de ACV, afasia parcial, con dificultades de audición. ¿Qué hice? Le imprimí la imputación, que tenía como 5 hojas, para que él la fuera siguiendo a medida que yo se la leía. Lamentablemente, en el Fuero Federal no tenemos un sistema adversarial todavía, a pesar de que ya funciona en Salta y Jujuy, y teníamos que hacer esta audiencia hoy, pero, a ver, mi función es hacer que esta persona entienda de qué se le imputa. Entonces tengo que facilitarle de alguna manera la comprensión. Y el juez está para eso, el juez está para facilitar la comprensión de todos los que asistan a la audiencia, especialmente el imputado, especialmente la víctima. ¿Qué más tiene que hacer el juez? Mantener el orden, el decoro, la disciplina, conducir el debate. Usted ya habló, ahora puede usar la palabra, pide la palabra de nuevo, se la concedo, tratar de que el debate no sea desordenado, de que las partes no hagan interrupciones, que se haga dentro de un tiempo acotado. Una audiencia que demora más de lo necesario es una audiencia que no sirve. Y la publicidad de la audiencia. Esto es una función que solamente los jueces pueden resguardar. Si un juez dice, a ver, ¿qué tengo mañana? Y la abogada le contesta, mañana tiene audiencia acá, acá y acá. Bueno, es en una sala de tribunales, perfecto. ¿Cómo garantizamos la publicidad mañana? Es el juez el que tiene que estar interesado en garantizar la publicidad, no en trabajar a escondidas como hacen todos hoy. Escondidos en un Zoom, con la menor cantidad de gente posible, porque la gente que ingresa a las audiencias que se hacen por Zoom son gente que normalmente están vinculadas a los abogados de la causa. El abogado dice, che, mañana tengo una audiencia, conectate, qué sé yo. Sí, tres personas, 4. Eso no es publicidad. Sobre todo en casos importantes, casos con repercusión pública, donde la gente está interesada en saber qué es lo que se debate, qué decisión toma el Poder Judicial en relación a la libertad o no de una persona. ¿Qué más tiene que hacer el juez o el tribunal? Tomar decisiones. Permitirle a las partes que incorporen la información. No reemplazar a ninguna, tampoco tirarle una ayuda. El juez no está para ayudar a litigar a las partes. La litigación es responsabilidad de las partes. Cada parte sabe qué va a decir, o tiene que saber por lo menos qué va a decir. Lo que tiene que hacer el juez es permitir que las partes introduzcan la información, porque él va a tener que tomar la decisión. Si la información es pobre, la decisión será pobre. Pobre en todo sentido, incluso desde la fundamentación de la decisión. Si yo tengo que fundar una resolución, que es un acto público del Poder Judicial, tengo que tener información de calidad. Porque yo estoy emitiendo un acto público que es un pronunciamiento del Poder Judicial. Bueno, esto lo vamos a terminar el jueves. El jueves a las 16 en el Aula Norte nos estamos viendo, clase presencial para todos los que quieran ir. Gracias, profesor, nos vemos. Bueno, nos vemos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias.